tal? Buen día. El día de hoy les hablaré sobre el tema de comité de ética en investigación. El tema o los objetivos de este tema es únicamente ver cómo está conformado un comité de ética en investigación, cuáles son sus funciones, sus objetivos y qué es lo que de alguna forma van a revisar cuando ustedes sometan un protocolo de investigación. Esto de forma muy general, centrándonos propiamente en lo que es un comité de ética en investigación y cuál es su función. Entonces, empezamos con el contexto legal. ¿Por qué el contexto legal? Debemos de recordar que el Comité de Ética en Investigación es algo que exige la ley como tal, tanto la Ley General de Salud como el Reglamento de Investigación en Salud, el cual es una obligación para aquellos hospitales donde se genera investigación en seres humanos, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, esto también es relativamente pues, nuevo. A partir del 2011 se fue modificando algunos artículos, principalmente de la Ley General de Salud, donde hablaba sobre lo que es la obligatoriedad de los hospitales de contar con unos comités, principalmente el Comité de Bioseguridad, el Comité de Bioética y el Comité de Ética en Investigación. En ese sentido, pues fue evolucionado hasta la última modificación del 2016, donde se terminó por modificar las disposiciones generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética en investigación, y se emitió una quinta versión de una guía que se llama Guía Nacional de la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, el cual está regulado por lo que es la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética, la cual regula todos los comités de ética en investigación. Yo tuve la fortuna del ciclo pasado en nuestra delegación de ser el presidente del Comité de Ética en Investigación y actualmente soy vocal del Comité de Ética en Investigación y también revisor del Comité de Investigación. En ese sentido, la Ley General de Salud, dentro del artículo 41 bis, fracción 2, dice que en caso de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, un comité de ética en investigación será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan. Hablando de una ley y sobre todo de carácter federal, nos habla de que es una obligatoriedad para todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud que generen investigación en salud. Por lo tanto, es una obligación que cuenten con un comité de investigación y el cual, pues obviamente se debe apegar a ciertos lineamientos, tanto normatividad federal, de reglamentos, ley general de salud, normas, como lo que disponga la Conbioética. El artículo 98 de la Ley General de Salud nos habla de que las instituciones de salud, bajo responsabilidad de los directores titulares sus respectivos, se debe de conformar un comité de investigación y en caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de ética en investigación. Existen dos tipos de comités, el comité de ética y el comité de investigación. El comité de ética se centra en estudiar o revisar todo lo que conlleva toda la parte metodológica de la investigación, desde los títulos, bibliografía, metodología, análisis estadístico, todo lo que conlleva esta parte pues medular de lo que es la investigación. Y por parte del comité de ética se cuida o se da un aspecto más encaminado hacia lo que es la protección de los sujetos, consentimiento informado, aspectos éticos y que los riesgos no sobrepasen, los beneficios, perdón, sean superiores a los riesgos que va a tomar el paciente. En este caso, lo que se busca es que al revisarlos por dos tipos de comités de forma diferente e independiente, pues obviamente se haga una mejor revisión de los aspectos tanto metodológicos como éticos y que la investigación no ponga en riesgo a los seres humanos que van a estar dentro de la investigación. Vamos a definir y vamos a ver qué características tiene el Comité de Ética en Investigación. Primero, ¿cómo se define? Se define como órganos colegiados autónomos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esta definición. ¿Por qué son colegiados? Porque regularmente las decisiones no las va a tomar una sola persona, no las va a tomar el presidente, no las va a tomar el secretario, no las va a tomar los vocales, la van a tomar de forma colegiada. Por lo regular, cada investigación se revisa por lo menos por 2 o 3 revisores y lo que después se hace una junta donde se consensan las opiniones de todos y se revisa si es viable o no es viable o bien qué recomendaciones le van a dar al investigador para que las corrija y genere mayor protección para ese sujeto de investigación o para esa población. Son autónomos porque no dependen ni del director, no dependen de un jefe de educación e investigación. Son revisados de forma totalmente autónoma y regularmente son confidenciales. No sé yo quién va a revisar el protocolo, ni las personas a las que yo reviso el protocolo tampoco saben qué recomendaciones hago yo, si yo soy el que las hace. ¿Cuál es la finalidad principal de los comités? Proteger los derechos y dignidad del bienestar de los sujetos a través de evaluación, dictaminación y seguimiento de las investigaciones puestas a su consideración.
y el objeto de su quehacer es la evaluación de los aspectos éticos en la investigación. Únicamente, por lo mismo, tiene que ver con los aspectos éticos. El comité de ética revisa todos los aspectos metodológicos. Sin embargo, también si el comité de ética considera que no sigue, que tiene algunos sesgos por ahí la investigación, que va a poner en riesgo a la población que está investigándose, o bien que los resultados van a tener un sesgo importante, que van a dar lugar a lo mejor a una toma de decisiones que no va a ser ética, también puede manifestarse el comité de ética diciendo que esta parte metodológica no está de acuerdo a la investigación, o a la pregunta, o la hipótesis, etcétera. ¿Qué características tiene? Pues que son autónomos. Son autónomos porque son independientes de cualquier tipo de influencias. En los comités no hay, por ejemplo, no sé, representantes de laboratorio o alguna persona que pueda influir o decir, ¿sabes qué? Aprueba todos sus protocolos porque así es como se debe de hacer. Es independiente y es autónoma. Las personas que revisan tienen total libertad de aprobar o no aprobar una investigación, obviamente con base a lo que esté redactando el protocolo. Eh, Igual a lo mismo, al final de cuentas no es la decisión de esa persona, sino ya colegiado quien va a revisar. Son institucionales porque pertenecen y se integran y funcionan de acuerdo a un establecimiento dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, es el Comité de Ética de Investigación del IMSS tiene su propio comité, el comité a lo mejor del ISSSTE, perdón, el Hospital del ISSSTE tiene a lo mejor su propio comité, la Secretaría de la Mujer tiene su propio comité, hospitales privados tienen su propio comité, etcétera, pero es institucional, es de una institución. Son multidisciplinarios porque no únicamente se centran, por ejemplo, en médicos o en enfermeros o en personal que revisa los protocolos. Regularmente se integra por algunas categorías diferentes o profesiones diferentes, quien van a dar un punto de vista de acuerdo a la investigación que se está tratando, de acuerdo a su ámbito de competencia. Entonces, también esto le da mucha pluralidad y mucha significancia a la revisión. Obviamente la pluralidad porque reconocen y promueven la diversidad, no solamente tanto los que revisan, sino también promueven que las personas que van a ser sujetos de investigación se respete su dignidad y sean plurales, que ahorita tenemos a ver un poquito más adelante. Y también pueden ser consultivos, porque pueden fungir como asesor, como órganos asesores de los titulares para la emisión de dictámenes. Por ejemplo, si hay alguna investigación, por ejemplo, a mí me toca a veces revisar investigaciones de otras partes del país, no solamente de aquí de la delegación, y a pesar de que yo pertenezco a un comité de ética de aquí de la delegación de Baja California, yo puedo ser consultor para revisar otra investigación de otra parte del país. Igual a lo mejor en hospitales privados se da mucho que un investigador que hace un protocolo privado y lo somete a un comité de investigación de forma privada para que lo revise. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Contribuir a salvaguardar la dignidad de los derechos y la seguridad y el bienestar de los participantes, actuar en el interés de los participantes y procurar los beneficios y las cargas de la investigación sean distribuidas entre todos los grupos sociales y clases. Es decir, que no únicamente, por ejemplo, a lo mejor se centra en una población desfavorecida o en mujeres o en niños, sino que si el estudio abarca una población muy general, que se trate de que sea muy plural y que sea heterogéneo y que no únicamente se constriña o vaya únicamente a una población determinada. ¿Cuáles son las funciones objetivos del comité? Pues entre las funciones tenemos que revisar, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación, formular y dar seguimiento a las recomendaciones de carácter ético, elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación en salud, asesorar a los investigadores, presentar un informe anual ante la Conbioética, participar con otros comités de ética en investigación y coadyuvar en la aplicación de la normatividad vigente, tanto de la Ley General de Salud como el Reglamento de Investigación en Salud, como algunas normas. Y obviamente las disposiciones internas, nuestro propio instituto tiene sus propias disposiciones internas en cuanto a investigación, que obviamente también se deben de respetar. Y en cuanto a las obligaciones, es proteger a los participantes en la investigación y evaluar, de ser necesaria la suspensión de una investigación en caso de que a pesar de que la investigación ha sido aprobada, se hace una supervisión y se ve que el sujeto o los sujetos de investigación no están siendo respetados o nos está engañando, se puede requerir que se suspenda la investigación. Recibir y evaluar las solicitudes del médico tratante con respecto al uso de medicamentos y tratamientos de urgencias, también puede dictaminar el comité de ética. Y cuando se considere necesario usar un medicamento de investigación también, o que un medicamento que sea conocido para algún tratamiento se vaya a utilizar de una manera distinta, tanto en vía de administración o en dosis, también el comité de ética se puede manifestar. Y si el investigador también anticipa la necesidad de un uso en situaciones de urgencia de algún medicamento que se llegue a utilizar. Y en cuanto a su ámbito de revisión, ¿qué es lo que revisan los comités de ética? El valor científico. Que obviamente que el valor científico tenga esa proporcionalidad de generar conocimiento que pueda generar un bienestar a la población a la cual va dirigido. Pertenencia científica en el diseño y condiciones del estudio, los que lo comentaba hace ratito.
que el estudio, a pesar de que el comité de ética es quien revisa la parte propiamente de ética y el comité de investigación es quien revisa la parte metodológica, también el comité de ética puede manifestarse cuando este diseño va a generarle o puede generar algún riesgo, algún daño al paciente, o los resultados pueden arrojar aseveraciones que no son correctas, no son obtenidas de manera correcta. Criterios en la selección de los participantes que se seleccionan de forma equitativa, independientemente de la edad, del sexo, del grupo socioeconómico y de la cultura, es decir, que no hay una distinción entre un grupo o entre un sexo, o que se escojan nada más a las poblaciones vulnerables, etc. Es decir, que se cree este equilibrio entre las personas que son sujetas a la investigación. Okay. ¿Cuándo pueden ser únicamente justificables que los riesgos sean mayores que los beneficios? Que los riesgos potenciales se minimicen de manera inmediata, o que dure muy poquito el paciente con ese riesgo latente. Que los posibles beneficios para los participantes de manera individual o para la sociedad se maximicen, es decir, que al final de cuentas sí se corre un riesgo, pero al final de cuentas el beneficio que se puede obtener sea mucho mayor, tanto para ese sujeto como para la población en general, y cuando los posibles beneficios son proporcionales o exceden a los riesgos anticipados. Evaluación independiente, los posibles conflictos de interés, bueno, lo mismo, no participan laboratorios, no participan incluso, si yo, por ejemplo, a lo mejor subo un protocolo de investigación a revisión, yo no puedo revisar mi propio protocolo, lo tiene que revisar otra persona distinta del comité, y si no hay alguien más, pues se busca un revisor independiente para que no haya este sesgo, o para que no haya una corrupción en cuanto a quién revisa, y que se autorice o que no se revise de manera adecuada. Respeto a los participantes, es importante proteger la privacidad, ofrecer la posibilidad de retirarse y asegurar que estén siendo evaluados de manera continuamente durante el estudio. Hay muchos estudios que se proponen y que no cuidan la privacidad de los datos, y poner esa leyenda dentro de un estudio de investigación es muy importante, que pongan que se van a respetar a los datos del paciente y se van a mantener privados. Muchas veces cuando son estudios retrospectivos, en su hoja de recolección de datos ponen el número de afiliación, pero no mencionan cómo van a cuidar esa confidencialidad de los datos. Y es muy sencillo, únicamente con que pongan que el investigador principal es el único que tendrá acceso a los datos completos de los pacientes, asegurándose en una computadora o en un USB, el cual tiene una contraseña, y únicamente serán dados a conocer al equipo investigador los datos o los números cuantitativos. No es suficiente, pero muchas veces no lo ponen, y esa es una causa suficiente para el comité de ética diga que no se aprueba, o que se recomienda que se verifique esa privacidad de los datos. Muchas veces también ponen que van a empezar a medir al paciente y lo pesan o lo miden en la misma sala de espera, cuando es un procedimiento que a lo mejor requiere que se quite o se retire los zapatos o se retire prendas, por lo cual debe ser en un consultorio privado. También muchas veces por el solamente hecho de decir que los van a pesar, los van a medir en la consulta, afuera de la consulta, también es un motivo para que se le recomiende que se corrija o que se modifique ese aspecto. Y lo más importante que se evalúa o que evaluamos dentro de este comité es el consentimiento informado. Como tal es un solo tema, cómo se construye el consentimiento informado, pero en él debe de explicarse de forma literal lo que se le va a hacer al paciente, cuál va a ser su participación, cuál es el riesgo y cuál es el beneficio que va a obtener, que el paciente tenga esa seguridad de que puede retirarse del estudio cuando él así lo convenga, que si se retira o pertenece al estudio, no se le va a retirar ningún derecho en cuanto a sus prestaciones médicas, o no se le va a dejar dar cierto apoyo, que es totalmente independiente. ¿Qué otra cosa? Que obviamente que se respete esta parte donde el lenguaje sea acorde al paciente. Muchas veces los contenidos formados ponen información muy técnica, y también es motivo para que se rechace, para que se modifique, porque el paciente no va a entender términos médicos o técnicos o términos muy técnicos, por lo cual pues se recomienda que sea lo más sencillo, con el lenguaje más sencillo para el paciente. Por mi parte sería todo con el tema de hoy. Vimos únicamente lo que son los comités de ética, cuál es su función, sus objetivos, qué es lo que les revisan dentro de sus protocolos de investigación. Espero que haya sido de su agrado y obviamente que sea provechoso para lo que es el curso y para que ustedes lleguen a hacer sus protocolos de investigación apegados a principios éticos. Muchas gracias.